su personal, tanto táctico como operativo, para ayudar a las familias que han sido afectadas por esta condición de lluvias en zonas vulnerables, tanto en San Salvador como en el interior de nuestro país. Así es que será un enriquecedor programa hoy con el director del Sistema Nacional de Protección Civil, con quien vamos a tener una interesante conversación. Son las 7 de la mañana con 7 minutos en la poderosa YSKL. Esto es Punto de Vista. Carlos Solís está en la consola de transmisión. Iván Flores ya con la conexión del Facebook Live. Gracias a usted por aprovechar esta plataforma para recibir información con nuestro invitado. Les habla Neri Madel Reyes y presento de inmediato el saludo del director de Protección Civil. Muchas gracias, director Luis Alonso Amaya, por venir a esta cabina de La Poderosa. Al contrario, buenos días. Gracias a ustedes, director, por la amable invitación. La verdad es que estos son espacios que a nosotros nos permiten no solamente dar a conocer el trabajo que estamos haciendo, sino insistir mucho en las recomendaciones, sí, ¿verdad? Que como población deberíamos seguir ante esta situación pues lluviosa, que si bien es cierto, es propia de la época, sí, es parte de la época invernal. Igual pues dada la situación de vulnerabilidad del país, nos termina dejando incidentes. Así es, sí, que gracias a ustedes y a la amable audiencia que a esta hora nos escucha, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Y comencemos hablando, seguimos con la alerta estratificada, director. Tenemos 9 municipios con alerta roja, ¿verdad? Efectivamente, seguimos con la alerta estratificada. Tenemos alerta roja en San Salvador. Sí. Tenemos también alerta roja en el municipio de La Palma. En Chalatenango. Así es. En Santa Tecla, en Colón, Concepción, Quesaltepeque, también en Chalatenango, Comalapa, Comasagua en La Libertad, Talnique también y Santa Ana. Así es que esos son los municipios que están en alerta roja. En alerta naranja el resto del país. Este día, como todos los días, vamos a tener una reunión con la Dirección de Observatorio de Amenazas. En primer lugar, pues para analizar cuál es la situación, sí, digamos, relativa a la hidrología, meteorología, ¿verdad? Geología, porque al final, pues, digamos que todos estos factores o todas estas variables tienen relación muy directa con la situación invernal. Así es que inmediatamente termine esta reunión, que más que reunión es un espacio de análisis de cuál es la situación relativa a esos 3, digamos, factores, vamos a determinar si seguimos con la alerta o si en algún momento pues se modifica, ¿verdad? Todo apunta a que las lluvias se van a mantener. Sin embargo, pensando en que no van a ser tan fuertes como lo esperábamos, exactamente. Así es que cabría la posibilidad de bajarla, pero insisto, esto pues se analizará más tarde. Yo creería que ahí por las 10 de la mañana ya podríamos comunicarle a la población si nos mantenemos con la alerta o si hay algún cambio. Sí, ¿verdad? Así es de estar pendientes entonces del análisis que ustedes a nivel técnico van a llevar a cabo. Y además de estos 9 municipios que nos ha anunciado el director de Protección Civil continúan en alerta roja, tenemos declarada parcialmente una zona inhabitable, como es la colonia, la residencial Brisas de San Francisco. ¿Qué protocolo se aplica en estas acciones? Bueno, fíjese que el protocolo empieza con una inspección, digamos, una inspección técnica. Comentarle en primer lugar en cuanto a la situación de las brisas, comentarle que este es un trabajo que se había venido haciendo ya desde hace algún tiempo, específicamente hace unos 2 meses, cuando tuvimos, digamos, un primer aviso. Apareció la primer cárcava, se hizo una inspección y el protocolo, como usted dice, inicia con la inspección. A partir de esa inspección se genera un informe técnico que permite hacer las evaluaciones respectivas y definir cuál es el curso de acción que deberíamos seguir. A partir de ese informe técnico que tuvimos, lo que se determinó fue, en primer lugar, se declararon inhabitables la primera y la segunda línea de viviendas que están paralelas a la bóveda, ¿verdad? Entonces, seguramente recordarán ustedes que, y la audiencia recordará que en un primer momento también se evacuaron todas las familias de esas primera y segunda línea, digamos, paralelas a la bóveda,
y a partir de ahí se empezaron, el siguiente curso de acción fue proveerles un subsidio económico para que ellos buscaran un lugar a donde poder pues trasladarse, ¿verdad? Momentáneamente mientras se desarrollan los trabajos. Así es. Entonces, el siguiente curso de acción pues ya tiene que ver con el trabajo que hace el Ministerio de Obras Públicas. Se hizo todo el proceso de contratación. Y ya que me lo pregunta, me gustaría aprovechar. Es importante que la población sepa que todos los procesos, aunque son emergentes, tienen que llevar un tiempo, ¿no? Entonces, el señor presidente Nayib Bukele ha sido muy enfático que este gobierno no va a escatimar esfuerzo en responderle a la familia, pero es importante que la población sepa que todo proceso de adquisición, de compra y todo eso, pues aunque son emergentes, y estamos corriéndola y lo hemos demostrado, no solamente ahí en Las Brisas, en la Darío González, también se inundó, ¿verdad? Exactamente, entonces en cualquier otro... La Nuevo Israel, habilitaron también albergues. Los Chorros, ahora mismo se ha establecido hasta un campamento permanente ahí en Los Chorros de Se ha instalado un campamento. Exactamente, ya vamos a platicar de eso. El punto entonces es que el siguiente paso, o mejor dicho, uno de los pasos de este protocolo es hacer una declaratoria de inhabitabilidad. ¿Por qué la declaratoria de inhabitabilidad? En primer lugar, hay que darle el asidero legal a cada uno de los propietarios de estas viviendas para que, por ejemplo, si están todavía pagando su vivienda, esos costos puedan ponerse en pausa. A fin de que ellos no estén, digamos, pagando por una vivienda que que está en riesgo en primer lugar y por otro lado que no están utilizando. Entonces, la declaratoria de inhabitabilidad permite poner en pausa todos los servicios, el pago de la vivienda, los servicios de energía, los servicios de agua, los servicios de cable y telefonía. Entonces, para eso sirve la declaratoria de inhabitabilidad. Digamos, ese es el respaldo legal que se les está dando a la familia. Incluso si tienen préstamos hipotecarios también, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el punto es que las familias deberían evacuar, pero irse con la tranquilidad que al regresar no van a encontrar una factura de energía eléctrica, de agua, de cable, de telefonía, de varios ceros. De varios ceros. Entonces, ahora mismo lo que se ha hecho es que con esa declaratoria, pues, darles el respaldo legal, insisto, a esta familia. Y comenzó la entrega de un beneficio económico también, ¿verdad? A eso iba. El siguiente paso, el siguiente curso de acción que se ha definido para esto es entregarle un subsidio a la familia. ¿Por qué? Porque es importante darle una solución habitacional temporal a estas familias. Entonces, con ese subsidio, ellos van a poder buscar una vivienda, trasladarse y así darle todo el espacio al Ministerio de Obras Públicas para que ellos puedan desarrollar la obra. Hay que pensar que el desarrollo de una obra implica no solamente espacio para poder almacenar toda la maquinaria, todo el equipo, todos los materiales que se usan, sino el mismo tránsito de esa maquinaria puede en algún momento ser interferido si están entrando o saliendo vehículos de las personas que ahí habitan. Ahora lo que se ha hecho es extender esa inhabitabilidad a toda la colonia. ¿Por qué? A partir de lo sucedido la noche del miércoles y el jueves, pues el gobierno del presidente Nayib Bukele pues está empeñado en ayudar a las familias de esa residencial y por supuesto con esta declaratoria de inhabitabilidad de todo el resto de viviendas lo que estamos haciendo es no solamente proveerle seguridad a las personas, sino que darle más espacio también a las empresas que están trabajando ya en la obra, que lo puedan hacer con todo el espacio que ellos necesitan, ¿verdad? Es más seguro también. Y aquí al declararse inhabitable, ¿qué papel juegan también este componente de seguros cuando uno está pagando una vivienda, director? Justamente, bueno, en cuanto al tema de seguros, ahora mismo no, con toda honestidad le digo, no sabría decirle cuál es la
digamos, cuál es la ruta que se va a seguir. Sin embargo, me gustaría mencionar que el Ministerio de Gobernación y todo el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha puesto a disposición de estas personas a fin de que se pueda hacer, ellos puedan optar a opciones legales que les permita, qué sé yo, incluso hasta demandar, ¿verdad? O sea, la verdad es que el caso de Las Brisas es un caso muy, pero muy complejo. En primer lugar, fue construido no teniendo los permisos correspondientes, probablemente no se hicieron las pruebas de suelo, o si se hicieron no se acataron los resultados. Entonces es una ensarta de variables que hay que considerar ahí, y nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil del gobierno del presidente Bukele, pues entonces estamos dispuestos a darles no solamente la respuesta inmediata, que es la que ya tiene, sino proveerles en algún momento el respaldo legal que necesitan, ¿verdad? Estos habitantes. Y usted nos dice el trabajo del sistema de protección civil enfocado también en zonas donde ha habido inundaciones. Hemos tenido lluvias torrenciales en tiempos muy cortos. Vi que estaban atendiendo la zona de la comunidad de Las Palmas, en la zona 1. Mencionaba usted Darío González. ¿Cómo va esto? ¿Siguen habilitados albergues hasta este lunes? Sigue habilitado un albergue. Tenemos un albergue en la comunidad Las Palmas. Tenemos ahí 6 familias albergadas en la Casa Cultural, así se llama ese espacio, en la Casa de la Cultura de la comunidad Las Palmas. Entonces, perdón, corrijo el dato, son 14 familias, 33 personas. De estas 20 son adultos y 13 son menores de edad. Estas personas se evacuaron el día de la tormenta, que básicamente hizo que la quebrada del Piro, que es la que pasa por ahí, ¿verdad? La quebrada del Piro alcanzara casi 9 metros de altura. Imagínese. 9 metros de altura. Sí. Hay que recordar que hemos llegado ya a la época, o mejor dicho, a la parte de la época invernal en la que tenemos los picos más altos de humedad, ¿verdad? No solamente en saturación del suelo, sino que hay altas probabilidades de que las lluvias que tengamos sean no solamente sostenidas, sino que con una precipitación bastante, cantidad considerable, exactamente. Entonces, a partir de eso, nosotros estamos intensificando muchas acciones. Una de esas es, por ejemplo, el tema de la prevención y mitigación en la medida en que las condiciones meteorológicas nos lo permiten. Vea usted que al inicio de la época invernal, seguramente recordarán que el plan que este año presentamos no solamente presentaba un componente reactivo, que es necesario, ¿no? Porque de verdad que es necesario. Sí, por las emergencias. Exactamente. ¿Verdad? De hecho, en algunos medios, en algunas redes se nos ha tildado de que seguimos siendo solamente reactivos, pero realmente todo plan debe tener un componente eminentemente reactivo, porque es lo que se necesita ante una situación emergente. Ante una situación emergente. Pero en este año, nuestro plan invernal 2022 también incluyó un componente de prevención y mitigación, que en ningún otro plan en la historia de este país se había considerado. Ese plan no solamente incluía el descopado de árboles, la tala de árboles que estaban en riesgo, la limpieza de quebradas, sino que en algún momento hasta incluimos como componente también de prevención y mitigación la fumigación. Si usted recordará, se hicieron jornadas nacionales de fumigación y seguimos trabajando en eso. De hecho, es algo que ha estado de forma constante. ¿Por qué? La lógica nos dice que si empieza a llover, empiezan a haber cúmulos de agua. Si hay cúmulos de agua y producción de vectores, exactamente, de las arbovirosis, ¿verdad? Es decir, dengue, chikungunya, zika. Así es que ahora mismo hemos intensificado una de las estrategias que incluía el componente de prevención y mitigación, que es dos, mejor dicho, una, tala de árboles y el descopado de árboles. ¿Por qué? En la noche del 9 de agosto,
la naturaleza se encargó de demostrarnos que hay especies de árboles que no están aptas para cultivarse o para, ¿cómo se llama?, sembrarse en las aceras de la ciudad capital, del área metropolitana, de zonas urbanas. La naturaleza se ha encargado de decir, este tipo de árbol no puede sembrarse todo lo que aquí. pasó, ¿verdad? Con la caída. Bueno, de hecho, he visitado algunos otros medios y han coincidido en llamarle a esa noche la noche de los árboles caídos. Sí, es que fue por todos lados. Más de 100 árboles, más de 100 árboles en el lapso de, 2 horas. Entonces, ese día tuvimos mucho trabajo, no solamente como con los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil, sino que todo el sistema se volcó a trabajar en la resolución, que es la parte reactiva, ¿no? Sí, como usted dice, o sea, ¿quién va a saber dónde va a caer un árbol? Exactamente, ¿verdad? pero para eso estamos, es decir, el tipo de lluvia que tuvimos, huracanada realmente. Exactamente, ese día registramos vientos de hasta 60 kilómetros por hora, entonces, sin embargo, para eso estamos, para eso nos hemos preparado, para eso en la fase previa, nosotros venimos trabajando el plan invernal actual. Neri, lo empezamos a trabajar el día que terminó el invierno el año pasado. Sí, usted nos dijo acá que terminando una estación invernal se preparaban para la siguiente. Exactamente, ¿por qué? Pues que número uno hay que evaluar los resultados, ¿verdad? ¿Dónde fuimos asertivos? ¿Dónde nos faltó un poquito? ¿Qué equipamiento necesitamos? ¿Qué recursos humanos deberíamos incluir? Entonces todo eso hay que pensar que venimos no de una década, sino de 3, 4 décadas en las que el sistema de protección civil no solamente no se le dieron los recursos necesarios, sino que de repente no se le dio la importancia necesaria a la gestión para la reducción del riesgo de desastres, que en mi opinión, ese es una de las cosas que hoy por fin le estamos dando la importancia necesaria, ¿no? Mientras en el país, Neri, no nos enfoquemos en educar a la población en materia de gestión de riesgos, en hablar sobre qué significa prevención, en hablar sobre qué significa la reactividad, crear manuales que nos permitan trabajar organizadamente, difícilmente las emergencias van a dejar de ser lo que siempre han sido. Sí. Las 7:24, vamos a seguir en nuestra conversación. Después de la siguiente pausa comercial, seguiremos hablando con el director nacional de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. Ya con 33 minutos, estamos en nuestra conversación hoy con el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. Hablemos de este trabajo de gestión y reducción de riesgo y las acciones que se están ejecutando. Primero, nos anunciaba sobre este campamento. La ruta de los Chorros, lo ha dicho el Ministerio de Obras Públicas, seguirá siendo una zona muy vulnerable, director. Efectivamente. Bueno, los Chorros ha sido vulnerable de siempre, ¿verdad? Sí. Por siempre. O sea, si empezamos a buscar información sobre casos concretos de incidentes con piedras, con árboles y todo, nosotros hemos encontrado información desde 1 o 2 meses después que la carretera se terminó, ¿verdad? Allá por la década de los 70. Entonces, seguirá siendo una zona de riesgo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues porque a partir del conocimiento del riesgo que estamos haciendo. En primer lugar, como Sistema Nacional de Protección Civil, como gobierno, el presidente Nayib Bukele, ahora mismo nos estamos enfocando en aspectos que son como muy críticos, ¿no? Entonces, justamente a partir de ese enfoque, el FOVIAL tiene ahora mismo permanentemente un campamento allí en el Turicentro Los Chorros. ¿Qué está permitiendo eso? Bueno, en primer lugar hay que recordar que la carretera de Los Chorros es una carretera sumamente transitada. El hecho de decir vamos a cerrar la carretera 1 o 2 horas significa alterarle el curso al comercio, a las personas, a las ambulancias que transitan con pacientes desde Lourdes hasta Santa Tecla o de Sonsonate, es decir, de la zona occidental. Hacia el centro del país. Entonces, el campamento básicamente está enfocado en la reactividad,
y cada vez que hay un espacio que no está lloviendo, se están haciendo obras de mitigación. Ajá. La población ya lo vio, entonces se está ahí pues como Sistema Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Obras Públicas está muy atento a cada una de esas situaciones a través del Fondo de Conservación Vial, ¿verdad? Ajá. Algo bien importante también mencionar es que esta estrategia de mitigación de riesgos no solamente es para el área metropolitana de San Salvador o solamente para la zona de Los Chorros, de ninguna manera. Estamos trabajando en diferentes puntos del país. Por ejemplo, en las zonas urbanas, Santa Ana ahora mismo se ha convertido en una zona urbana con muchas inundaciones cada vez que tenemos. Que llueve, ¿verdad? Exacto, precipitaciones. Pero fíjese que esto tiene su lógica también, ¿verdad? Número uno, el crecimiento que se ha tenido poblacional es mucho. Sí. Digamos, es de mucha consideración. En primer lugar, el desarrollo urbano también en algún momento probablemente no tan ordenado como no debería tenemos haber sido. un ordenamiento territorial, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hoy por hoy están provocando este tipo de eventos. Entonces, en la mayoría de las zonas urbanas de El Salvador, en algún momento, indudablemente se va a tener que hacer una revisión de todo el sistema de alcantarilla, ¿verdad? Porque lastimosamente hemos llegado a un punto en el que la capacidad hidráulica, pues no es la suficiente como para drenar toda esa lluvia. Por otro Porque lado, las ciudades fueron construidas pensando en una urbanización que tenían hace, ¿qué? 50 años. 50 o 100 años. O 100 ¿verdad? años. Bueno, de hecho hay ciudades de este país. Hay ciudades de este país que el ancho de la carretera o de las calles entre una cuadra y otra siguen teniendo el ancho de las carretas que se usaban allá al principio del siglo pasado, ¿no? Entonces decía un buen amigo, es que esta carretera tiene el ancho de una carreta. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo el ancho de una carreta? Bueno, pues las carretas que entraban a dejar productos. El medio de transporte. De ese entonces. Entonces hay cosas pues que indudablemente nunca avanzaron, ¿verdad? Nunca avanzaron por falta de visión de gobernantes anteriores, por falta de visión, y no me refiero solamente a gobernantes ejecutivos, sino las municipalidades director, que nunca hicieron lo necesario para de verdad asegurar un desarrollo urbanístico ordenado y acorde a las necesidades que se iban dando con la evolución del país, ¿no? Entonces, indudablemente, pues que eso está pasando factura, pero el punto es que como Sistema Nacional de Protección Civil estamos pasando del discurso a la acción. Pasando del discurso a la acción. Hace muchos años el sistema se ocupaba básicamente de hacer planes, pero pues sí, ¿quién los concretaba? ¿No? Para la ejecución. ¿En qué momento se ejecutaban? Entonces ahora estamos pasando del discurso a la acción. Estamos buscando que cada uno de los rubros contemplados en el plan o cada una de las estrategias contempladas en el plan se enfoque en aquellas zonas más vulnerables. En aquellas zonas más vulnerables. Y vea usted que parte de esa vulnerabilidad, infortunadamente hay que decirlo, también nuestra propia oficina, en muchos años éramos los primeros en anotarnos en la lista de damnificados, ¿verdad? Cuando las oficinas de protección civil, bueno, debían de estar en un espacio menos expuesto a la vulnerabilidad, porque ahí es el centro de operaciones. Por un lado, y por otro también tener el equipamiento necesario. Entonces, ¿y cómo estamos en equipo? Y el recurso humano necesario. Ustedes han ido evolucionando, porque he visto de ir integrando unidades en el sistema de protección civil, director. Pues ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues mire, hay que decir algo que es muy importante decirlo. En primer lugar, hoy por hoy, por primera vez en la historia, tenemos un funcionario en el Ministerio de Gobierno que de verdad está comprometido con el Sistema Nacional de Protección Civil. Eso nos permite a nosotros no solamente tener el respaldo político, sino tener el respaldo económico, que es lo que nos permite contratar recursos humanos, comprar equipamiento, comprar vehículos, formarnos, capacitarnos, y eso no cuesta 5, Neri, no cuesta 5, es una inversión muy cuantiosa la que se ha hecho, casi $5 millones
casi 5 millones de dólares y empezamos a ver equipamiento para búsqueda y rescate, equipamiento para rescate en inundaciones. Ajá. Y seguimos, le cuento, seguimos en la medida en la que nosotros le presentamos los proyectos de inversión, pues hay que recordar también que el país hoy por hoy tiene tantas necesidades, pero en la medida que se nos permite vamos haciéndonos de equipamiento y haciéndonos de recursos que han demostrado su efectividad, ¿verdad? Vea usted como por ejemplo los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil ahora no solamente son una novedad, sino que de verdad han provisto de soluciones concretas, y no solamente en el área metropolitana, sino en todo el territorio, ¿verdad? Sí. Otra inversión cuantiosa, novedosa y sumamente efectiva es el hecho de haber desplegado guardavidas en toda la costa salvadoreña. En toda la costa salvadoreña. Hemos pasado de tener estadísticas de fallecimientos que lastimosamente se daban porque no había nadie, no había una persona en una playa que pudiera atender. A veces los pescadores le ayudaban a las pescadores, entonces, sí. Los pescadores, así es que, y por supuesto, el sistema también se ha enriquecido con una institución hermana que es el Cuerpo de Bomberos, ¿verdad? El Cuerpo de Bomberos que por siempre, por muchos años estuvo olvidada, por más de 20 años sin tener una academia que permitiera formar al personal. Vea usted que las técnicas bomberiles pues no significa solamente llegar, abrir una válvula y sostener una manguera, ¿no? O sea, nada no que es ver. Eso lo esencial de un cuerpo de bomberos. No es eso lo esencial de un cuerpo de bomberos, existe toda una escuela de técnicas, de procedimientos, de procesos que deben conocer el personal que tiene la responsabilidad no solamente de atender un incendio, porque al final pareciera ser que la percepción que se tiene del cuerpo de bomberos es que se sofoca un incendio y ahí acabó todo. En absoluto, no solamente es eso. Hay que pensar en la investigación, qué pudo provocar el incendio. Bueno, hay situaciones, Neri, en las que nuestros héroes del cuerpo de bomberos tienen que lidiar hasta con situaciones legales, por temas de seguros, por temas. Entonces, existe una cantidad de variables que son muy importantes que tienen que ver con las técnicas bomberiles. Así es que ahora mismo, pues nuestra institución hermana, el Cuerpo de Bomberos, está teniendo un giro, diría yo, de 360 grados, ¿verdad? Con equipamiento, con recurso humano. Y nuevamente, insisto, eso está sucediendo porque de verdad tenemos a alguien que nos da el respaldo a los técnicos, a los que conocemos de esto, ¿verdad? Entonces nos está diciendo, aquí estoy yo, ustedes díganme qué necesitan, las negociaciones de a dónde lo vamos a conseguir y cómo lo vamos a conseguir, déjenmelo a mí. Lo que quiero es que estas instituciones realmente sean efectivas, provean soluciones, porque al final esa es la instrucción que tenemos de nuestro presidente. Proveer soluciones. Ya sabemos que están los problemas, ya sabemos qué es lo que se necesita. Pues, ¿cuál es el siguiente paso? Hacerlo, ¿verdad? Son las 7:44. Vamos a otra pausa y cuando regresemos, el director de Protección Civil nos contará también sobre estas áreas de intervención. Como dice, no solo en San Salvador, vimos el trabajo allá por el derrumbe que hubo en Chalatenango y además en el oriente del país. Ya regresaremos. Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana en este lunes 5 de septiembre. Seguimos nuestra conversación con el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. Director, ¿han ustedes también tenido intervención en otros puntos en el interior del país? Esta zona de Chalatenango, algunos municipios con alerta roja y también revisaba el oriente del país, la zona de Perquín. ¿Cómo está esto, director? Y usted dice, es necesario ir como articulando con las municipalidades también. Por supuesto. En toda esa zona de la mancomunidad La Montañona, en primer lugar, los deslizamientos son bien frecuentes. Fuertes, sí. Son bien frecuentes por la incluso de usted en época seca, dice usted que ocurren, sí. Imagínese. De hecho tuvimos un caso ya hace algunos años en el cantón Las Vainillas, en el municipio del Carrizal. Entonces,
Este tipo de fenómenos es muy frecuente en esa zona por la topografía, por el tipo de suelo también. Entonces, al final, ¿cuál es nuestra respuesta hacia eso? Bueno, en primer lugar, con la Comisión Departamental de Protección Civil de Chalatenango, con el señor gobernador en su calidad de presidente de la comisión, no solamente estuvimos ahí desde el primer momento, el día miércoles por la noche, estuvimos allá. Así es que se han determinado algunas acciones, la declaratoria de alerta roja en esa zona, así es. Eso implica que están todos los recursos a disposición de cada uno de estos municipios. Exactamente, entonces la idea es que ellos puedan disponer también de sus propios recursos, ¿verdad? Y con la comisión, insisto, departamental, pues que quisiera aprovechar el espacio para felicitar a cada uno de las gobernadoras y gobernadores en su calidad de presidentes y presidentas de comisiones departamentales de protección civil, que están haciendo un excelente trabajo. Sí. La verdad es que son gobernadores activos, gobernadores que de verdad están dando resultados, ¿verdad? Están trabajando en pro de la población, como ya lo dije hace algún momento, como nos lo ha instruido pues el presidente Nayib Bukele, a fin de proveer soluciones. Esa es nuestra responsabilidad, este es un gobierno en el que no se hacen obras a la deriva, sino buscamos la forma en la que cada una de las acciones que nosotros desarrollamos tenga en el centro a la población salvadoreña, que es a quien nos debemos. En cuanto al oriente del país, efectivamente hemos tenido algunos incidentes en la zona, por fortuna o porque las condiciones, las condiciones lo han permitido y el trabajo que se ha realizado también ha sido muy bueno en cuanto a obras de mitigación y todo eso. Sí, porque el Río Grande de San Miguel, fíjese, siempre generaba serios problemas. Sí. Hoy ha generado, pero en menos proporciones, ¿verdad? Igual, y el mismo caso del Bajo Lempa, ¿no? La zona del Bajo Lempa, tanto del lado de San Nicolás como de San Marcos Lempa. Yo creo que es importante decirlo, y es que también trabajamos de forma articulada, ¿no? Y también la CEL, por su parte, no solamente ha hecho una gran inversión en activar verdaderamente el sistema de alerta temprana de ellos, sino que también han logrado amarrar esos protocolos que permiten estar abriendo compuertas de forma gradual, ¿verdad? De forma gradual. Le cuento que ahora mismo se tiene un sistema que en el preciso momento que se va a hacer, por ejemplo, descargas, sí, se informa a todas las instituciones y a cualquier hora del día. Yo recibo llamadas de la presa a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, en la que se me informa y no me dicen ya, sino me dicen, mire, le informo que a partir de tanta... O sea, la alerta llega por lo menos con 3 horas de anticipación. ¿Qué significa? Y así se los comunica a las comunidades a las comunidades, a todas las... Han hecho una inversión en altavoces que les permiten a ellas darse cuenta a qué hora va a empezar la descarga. Un sistema de radiocomunicación con observadores locales, porque también ellos hacen un excelente trabajo, los observadores locales, que permiten dar cuenta de cómo está, digamos, el nivel del río, si es que en algún momento alguna de las bordas está dando problemas. Entonces, ese trabajo que ha permitido articular cada uno de los componentes del sistema es lo que hoy por hoy nos ha permitido ser muy eficientes en la respuesta, ¿no? Yo diría que por primera vez en la historia hemos logrado amarrar todos esos cabos sueltos que por siempre estuvieron así. Instituciones queriendo hacer gala de sus propias acciones, instituciones que operaban al margen del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, hoy, por primera vez en la historia, insisto, hemos logrado consolidar ese trabajo y pues en pro de la población, que al final es a quienes nos debemos, ¿no? Sí, y estas situaciones, ayer decía usted, a lo largo de esta complicada situación de lluvias que hemos tenido, 13 personas han fallecido, director. ¿Se mantiene esta cifra? Lastimosamente sí, la última de las personas que falleció en la madrugada del viernes para sábado. O mejor, en la madrugada del sábado, así es. Sí, madrugada del sábado. En la madrugada del sábado falleció en el cantón Mil Cumbres,
de Panchimalco. Infortunadamente tuvimos un deslizamiento que hizo que colapsara una vivienda. Y aunque la persona fue rescatada, pues lastimosamente no llegó con vida. Sí, lástima. Otros fallecimientos que se han tenido, Neri, tienen que ver con el cruce de ríos, quebradas, y ya que lo menciona, quisiera aprovechar el espacio para nuevamente pedirles a todos los que viven en los alrededores, en las riberas de ríos y quebradas, en primer lugar, que se abstengan de cruzar ríos. Si está lluvioso es mejor que... Exactamente, ¿no? Y vea qué curioso, porque a veces el hecho de vivir en ese mismo entorno nos hace ser... ir conociendo el comportamiento. Exacto, ¿verdad? tener exceso de confianza, diría yo, pero ante una situación lluviosa no hay que aventurarse. Yo siempre lo digo, es mejor perder un minuto pues sí, en la vida, ¿verdad? Y no la vida en un minuto. Entonces es importante que la población acate la recomendación. La población debe saber que el comportamiento de los ríos es que si llueve en la parte alta, en breve tendrá que bajar toda el agua acumulada con en forma de, bueno, ya hasta tiene nombre, la repunta. Sí, gracias, director, por estas importantes recomendaciones. Esperamos que nos apropiemos en cada una de las comunidades que están cercanas a ríos para evitar mayores consecuencias humanas. Un gusto haber hablado con usted, director. Al contrario, gracias a usted, Neri, gracias a YSKL por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a la población, a la audiencia de YSKL, y poder transmitirles no solamente nuestro trabajo, sino las recomendaciones que esperamos que en la medida que las acaten pueda salvar vidas, ¿verdad? Finalizamos nuestro programa Punto de Vista con el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.